Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de Más Energías TV. Hoy les traigo este video sobre cómo se genera la energía eléctrica en México. Como contexto se debe explicar la importancia de la energía eléctrica, porque debe ser considerada como algo esencial para la vida y el desarrollo de un país, porque genera bienestar. La electricidad está presente en todos los procesos de nuestras vidas. Hoy por hoy, en 2021, no se puede pensar en el futuro de la humanidad sin electricidad. En el momento que no se tiene, puede generar acontecimientos negativos, incluso guerras. Es por eso que la mayoría de los países del mundo la consideran como un tema de seguridad nacional. La energía eléctrica es esencial, básica e indispensable. Para explicar cómo se genera la energía eléctrica, podemos imaginar un motor eléctrico como el de un ventilador o el de una licuadora o una bomba de agua, etc. Cualquier motor eléctrico como el que les muestro en la pantalla es una máquina que en general tiene el mismo principio de funcionamiento. Cuando se le aplica alimentación eléctrica al motor, este genera un movimiento en su eje que es aprovechado para hacer algo, como en una licuadora que mueve las cuchillas y pica y muele, etc. En un motor de agua, el eje hace mover un mecanismo que a su vez mueve agua. Pero ¿por qué se mueve el eje del motor cuando le aplicas energía eléctrica? Porque esa energía eléctrica pasa por un enjambre de cable llamado bobinado, que genera un campo magnético, es decir, genera imanes. Y utilizando el principio magnético de atracción y repulsión de los imanes, es que se puede generar movimiento. Pero esta máquina, mejor conocida como motor eléctrico, si se mueve su eje manualmente, podemos observar que en las terminales donde le aplicamos alimentación eléctrica, ahora está entregando energía eléctrica, es decir, lo opuesto, y se le llama turbina de generación eléctrica. Entonces, como resumen, esta máquina cuando la alimentas con electricidad, la transforma en un movimiento mecánico de su eje, y cuando mueves el eje, esta máquina puede generar electricidad. Para generar energía eléctrica con una turbina, se tiene que mover su eje, y esto se logra poniéndole unas aspas o veletas para que pueda ser movido con corrientes de aire, por ejemplo, con un generador eólico, algún líquido a presión, lo que se usa en las hidroeléctricas. También puede ser movido por gas o vapor, como lo que utilizan los generadores de ciclo combinado, la corriente de un río o el movimiento de las olas del mar, pero todo con turbinas. Además de las turbinas, en México también se genera energía eléctrica por medio de módulos solares fotovoltaicos que generan energía eléctrica. Aquí debo hacer un paréntesis para explicarles que hoy, 2021, la energía eléctrica utilizada en el mundo es llamada corriente alterna, por su forma y características, ya que va alternando su polaridad de positivo a negativo en ciclos cada segundo. También utilizamos la corriente directa, que es la que usamos en las baterías de los celulares o los controles remotos de las televisiones, etc. Y es la que generan también los módulos solares fotovoltaicos. Los módulos solares fotovoltaicos necesitan de un convertidor de la energía que producen para que pueda ser utilizada en el país. Se le conoce como inversor. Este inversor convierte la corriente directa que generan los módulos solares fotovoltaicos a corriente alterna para que sea utilizable en todo el país. Existen dos principios para generar energía eléctrica en México: por medio de una turbina y con un inversor que convierte energía de corriente directa a corriente alterna. Antes de continuar, debe quedar claro que existe un gran reto referente a la energía eléctrica que no se ha podido solucionar en toda la existencia de la humanidad, y es el almacenamiento de la energía eléctrica para la industria y para toda una nación. Si bien tenemos baterías para alimentar un control remoto, un radio o una lámpara y hasta una casa, no es suficiente para alimentar a una nación del tamaño de este gran país llamado México. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de tecnologías con los que se hace mover una turbina para generar energía eléctrica. Bueno, somos afortunados porque en el país tenemos la producción de electricidad a través de las diferentes tecnologías de combustión interna, que es de gas, de carbón, hidroeléctrica, nucleoeléctrica, eólica, solar. Aquí están los porcentajes. La CFE se encargará de mantener los márgenes establecidos en los compromisos internacionales que México ha firmado, que el 35% de la electricidad sea limpia al 2024. Tan solo ahorita estamos despachando el 9% de las hidroeléctricas, y las hidroeléctricas tienen una capacidad más del 18%. Aquí escuchamos hablar a la secretaria de Energía, Rocío Nale, donde presenta una tabla o una lámina donde nos dice el porcentaje de las tecnologías con las que se genera energía en México, energía eléctrica. Y vemos que en primer lugar, con el 57.3%, se genera energía eléctrica con una tecnología que se llama ciclo combinado, que tiene como materia prima para generar energía el gas. Bien. En segundo lugar está la hidroeléctrica, que utiliza el agua de las presas para mover el eje que
les comentaba de las turbinas. Aquí cabe señalar que la Secretaría de Energía hace un señalamiento donde dice que las hidroeléctricas ahorita generan el 9.9, pero sin problemas podrían generar el 18%, o sea, el doble. Quiere decir que están siendo utilizadas solamente al 50%. ¿Y esto por qué? Porque por ley, por la reforma energética que hizo Peña Nieto, no permite que generen más estas energías. Cabe señalar que la energía hidroeléctrica es totalmente limpia, que solamente utiliza el agua de la presión de las presas cuando se liberan las compuertas y que es constante, quiere decir que siempre está disponible. Y a diferencia, por ejemplo, vamos a ver de la generación con energías eólicas o turbinas eólicas y con energía fotovoltaica que utiliza el sol, pues que no están siempre disponibles. Es decir, por ejemplo, las fotovoltaicas pues solo cuando hay sol, y eso es en ciertas horas del día. No todas las horas donde hay luz de sol quiere decir que van a servir para funcionar con los paneles fotovoltaicos. Y con los generadores eólicos es lo mismo, no siempre hay viento. Entonces hay momentos donde hay muy poquito viento y ese no sirve para generar energía. Aquí vemos que continúa en tercer lugar está la termoeléctrica convencional con un porcentaje del 7.6% y esta utiliza vapor de agua. Después, en cuarto lugar, la eoloeléctrica o la energía eléctrica que se genera con turbinas eólicas, con generadores eólicos y que utiliza el viento como materia prima y genera hoy el 6.5%. Después viene la solar fotovoltaica que tiene un porcentaje del 5.5% y su materia prima para generar energía pues es el sol. Después, en sexto lugar está el turbogás con el 3.9% y este pues utiliza gas como materia prima, ¿no? Después, en número 7, está la nucleoeléctrica, con un porcentaje del 3.4% apenas. Y la materia prima es el elemento uranio, que calienta agua y cuando se genera el vapor, este mueve la turbina para generar energía eléctrica. Cabe señalar que también México tiene yacimientos y tiene reservas de uranio muy grandes y esto podría ser benéfico para México porque la generación de energía con esta tecnología pues es muy limpia y también es constante. También está en noveno lugar la geotermoeléctrica con apenas un 1.3% y esta manera de generar energía utiliza como materia prima el vapor de agua que sale de la tierra. Después, en décimo lugar está la cogeneración con apenas el 0.8%, que como materia prima pues, utiliza varias de las anteriores que les explicaba. Y la combustión interna con apenas el 0.6% que utiliza gasolina y diésel. Y ya por último, en el 12º lugar está el biogás y la biomasa con el 0.2% para generar energía en México, y estas utilizan como materia prima materiales biodegradables. Hay que señalar también que tanto la energía solar fotovoltaica como la energía eólica son intermitentes. Quiere decir que la energía solar fotovoltaica, por ejemplo, solo genera energía cuando los rayos del sol le pegan o inciden perpendicularmente en los paneles solares o los módulos solares fotovoltaicos. Quiere decir que, por ejemplo, a las 7 de la mañana, cuando están los primeros rayos del sol, no sirve para generar energía con las celdas fotovoltaicas. Tienen que ser a partir de las 9, 10 de la mañana, por lo menos aquí en México, para que ya tenga cierta altura el sol y los rayos incidan en estos módulos o estos paneles solares. Y también, caso de las 5 o 6 de la tarde, donde ya el sol, por la trayectoria del sol, ya está inclinada, esa energía solar tampoco sirve si no es que incide directamente en el módulo solar. Por eso, generalmente, para utilizar esta energía se utiliza un promedio de entre 4 y 5 horas por día, y eso sin estar totalmente claro el día, sin nubes. ¿Qué pasa cuando pasa una nube o un grupo de nubes o están días nublados? Pues no hay generación de energía y tampoco por la noche. Entonces a esto se le llama intermitencia, que solamente cuando está ya claro. La generación de energía con generadores eólicos pasa lo mismo. Cuando hay una variación o una disminución del viento o no hay viento, no puede mover las aspas del generador, entonces no hay generación. Y como el clima no se puede controlar cuándo va a haber y cuándo no, pues eso hace una energía intermitente. Entonces, ¿qué pasa cuando estas plantas generadoras de energía no están funcionando? Pues tiene que haber una planta que esté funcionando con cualquier otra de las materias primas, inclusive las que contaminan mucho, para funcionar como respaldo de estas que son intermitentes. En México, la CFE tiene que pagarle a estas empresas que generan energía con el viento y el sol, y aparte tiene que garantizar el respaldo.
es decir, un doble gasto. Estas energías son buenas, sí, en casos muy específicos, pero no para abastecer una nación como México, que tiene tantos y tantos recursos tan vastos para generar energía y que no son intermitentes, que son constantes y que además son más baratos, como el caso de la hidroeléctrica. Entonces, si vemos que la hidroeléctrica está generando un 9.9% de la energía en México actualmente y que puede llegar a un 18%, y que además esas hidroeléctricas no han sido actualizadas, algunas tienen turbinas de hace 2 siglos, imagínense, ¿qué pasaría si se actualizan, si se ponen más turbinas? Podríamos estar generando energía hasta para venderle a los tejanos en Estados Unidos y también para el caso de Sudamérica. Finalmente, y no por eso menos importante, debe tenerse muy claro que en México tenemos una cantidad de recursos naturales, quise decir, para generar energía como ningún otro país del mundo. Tenemos ríos, presas, lagos, es decir, mucha agua, geyser o generación de vapor naturalmente, altas reservas de uranio, carbón, kilómetros y kilómetros de costas, sol, aire y, por si fuera poco, grandes yacimientos de litio que se acaban de descubrir, que se usan para fabricar baterías como de celulares, relojes, radios, lámparas, etc. Todo lo que imaginemos que requiere baterías. Estas duran más que las que hoy se usan y que en su mayoría son de plomo y por lo tanto contaminan menos las de litio. Bueno, hasta aquí con este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas y le des like. Si no te gustó, pongas el motivo. Y nos vemos en el próximo video.